y evaluación de los posgrados. O sea, ya hay estudios que van referidos como a esa tendencia. Hay estudios también de las tesis de posgrado que enfatizan la autoexigencia y la autoevaluación de los programas de posgrado, en particular para analizar ciertas cantidades y la cantidad de tesis presentadas. ¿Dónde se presentaron? ¿Qué instituciones tuvo más? ¿Qué temáticas se han trabajado más? Hasta ahí. Hasta ahí se han limitado los estudios. Otras investigaciones que se han referido más a la investigación de la disciplina, cuáles tesis investigan más hacia las ciencias naturales, hacia las matemáticas, hacia ciertas áreas o disciplinas específicas. Pero hasta ahí se quedan los estudios. Y no se han quedado, o sea, no han retomado algunos aspectos que consideramos ya nosotros. Siguiente, por favor. Las tesis, entonces, hasta este momento, no han sido valoradas como un espacio o como una fuente de producción de conocimiento. La tesis como tal, porque las tesis se realizan primero para obtener un grado escolarizado, el grado de maestría o el grado de doctorado, y segundo, pues, se quedan en las bibliotecas. No hay esa cultura de la distribución y del uso del conocimiento. No existe esa cultura, al no ser específicamente que la cultura se entienda por cultura que vayan a algún evento académico, ¿no? Y que hasta ahí se quede. El problema es que la distribución y el uso del conocimiento debe contener al menos 3 elementos, y lo mencionamos ahí. Debe de contener la difusión, la divulgación y la diseminación. Y esos 3 elementos que son claves para la distribución y el uso del conocimiento nos obliga a los estudiantes de doctorado y también nos obliga a los que dirigimos las tesis de doctorado. En ese sentido, entonces, las tesis aparecen con una limitada difusión o un limitado acceso. Y muchas de las veces las tesis no se pueden difundir porque se dice que debe ser un conocimiento inédito. Y hasta que no se titulan, entonces pueden hacer uso o pueden publicar algo de la tesis. En este caso, es obligar al estudiante que trabaje los textos de publicación en 2 dimensiones. Uno, al que va generando a través de su proceso de investigación, y otro, darle un sentido hacia el evento que va a participar, o hacia el artículo que va a publicar, o hacia el capítulo del libro que va a publicar, un artículo periodístico, etcétera, porque no puede ser el mismo documento, ¿no? Entonces implica como 2 niveles. Bien, entonces les decía pues que no está instalada la cultura de la distribución y el uso. Y fíjense, este problema de la cultura de la distribución y el uso tiene que ver con que algunos programas de posgrado que están calificados como programas de excelencia o programas de calidad, exigen a los estudiantes que publiquen algún artículo, algún capítulo o que participen en eventos académicos. Pero hasta ahí. Pero ahora falta que se haga uso de ese material, no solamente es publicar o participar en eventos, sino también que se lea, que se consulte, porque hasta que no se lea, se consulte, hasta entonces se dialogue con los autores, hasta entonces podemos decir que es un conocimiento social. Si no, va a quedar ahí como un texto que se escribe o que se produce y se queda. Entonces, eso no puede llamarse producción del conocimiento, porque no es usar, no se puede usar, ¿no? Pero el problema es todavía un poco más grande. No solamente es pensar que las tesis se hacen por un interés, para obtener grado, para tener becas, porque nosotros tenemos 23 programas de posgrado aquí en el centro universitario y 21 de los 23 están en el Padrón Nacional de Excelencia, en el Padrón Nacional de Calidad. Y todos los estudiantes, hasta el año pasado, tenían becas. Y beca es una beca económica. O sea, beca económica, que quiere decir que se deben de desempeñar de tiempo completo al programa de posgrado para hacer investigación y entonces se dedican a hacer la investigación. Entonces es tiempo completo y reciben un sueldo, bueno, una beca económica para dedicarse a tiempo completo y no trabajar, dedicarse al programa de posgrado, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, algunas precisiones, si quieres empezar, sí, algunas precisiones que ya va a continuar la doctora Elvira. Sí. Bueno, yo no sé si alguna vez ustedes se han preguntado si las tesis están a punto de extinguirse o si siguen siendo un instrumento importante para sistematizar o como un medio para dar a conocer la producción. Y les hago esta reflexión porque si bien todo el trabajo que estamos presentando tiene que ver con las tesis, cada vez se cuestiona más la pertinencia, la utilidad y el gusto que los estudiantes puedan tener
tener por elaborar una tesis. De manera muy particular, bueno, en el caso de las maestrías, vemos que los planes de estudio, si no es un programa claramente enfocado a la investigación, como decía la doctora Marta, que tenemos dos grandes tipos, los que denominaríamos profesionalizantes, que no quiere decir que no tengan ninguna materia de investigación, sí tienen, pero no están enfocados directamente a ello, mientras que los programas de investigación sí, y generalmente los programas de posgrado o incluso, sí, que están concebidos como orientados a la investigación, obvio van a tener ciertos requerimientos que se van materializando a través de asignaturas, a través de productos, de becas, de reconocimientos y de acreditaciones. Bueno, pues es muy usual que empezamos a observar que, por ejemplo, en los programas de maestría, cada vez los planes de estudio tienen menos materias de investigación. Hay muchísimas universidades que tienen planes de estudio más bien profesionalizantes, donde encontramos una materia de investigación, una. Obviamente, esos programas, los estudiantes, ¿cuántos de ellos se van a titular por tesis? A ver, ¿cuántos alumnos se van a titular por tesis? Pues nadie. ¿Qué tanto alcanzan a hacer en una materia de investigación? Obvio, entonces las universidades van a buscar otras alternativas para que se titulen más allá de la tesis, y entonces se va creando una especie de círculo, ¿sí? En donde después se va como a autovalidar que no les interesa la investigación, que no quieren las tesis, pero tampoco institucionalmente se les dan elementos, ¿sí? Bueno, en el caso de los doctorados, pues se supone que dado el propósito que tienen, que sí es producir conocimiento, obvio, van a tener una carga mucho mayor de asignaturas, de actividades vinculadas a la investigación, y por lo tanto, la opción de titulación va a ser la tesis. Pero en México ya, y gracias a la investigación que coordina la doctora Marta, ya tenemos algunas universidades por ahí que ofrecen doctorados en donde la titulación es por tesis. Así, wow, entonces, ¿a dónde está orientado ese programa? Y encontramos también programas de doctorado que tienen una duración, 1 año 8 meses, si no mal no recuerdo, y en donde pues no se exige la titulación por tesis. ¿Por qué? Porque se van volviendo más orientadas al saber hacer de alguna profesión y están dejando de lado el propósito central que deberían de tener, como tradicionalmente hemos venido concibiendo los doctorados. Bueno, entonces con esas reflexiones y con esas problemáticas sobre la mesa, vamos a ver en el caso de los doctorados en educación, como decía la doctora Marta, es una investigación que tiene unos primeros resultados, pero que hace falta un buen camino por recorrer. Entendemos pues que la tesis viene a ser sí un documento, un texto sistemático porque la investigación lo es, porque el conocimiento que se plasma en un documento de esta naturaleza requiere de ello, y también riguroso en toda la cuestión de la metodología y de un proceso de investigación que se caracteriza por aportar conocimiento e información novedosa. ¿Qué caso tiene hacer una tesis si no está aportando nada nuevo? ¿Sí? Y que puede ser en un determinado campo de conocimiento. Obviamente, la elaboración de una tesis va a requerir de todo eso que ya todos sabemos, que a veces lo vemos como elementos del documento, pero que requieren un cierto dominio de teorías, de metodología, de saber qué hay al respecto, cuál es el estado del arte, qué se ha investigado, no solo en el ámbito inmediato, sino de manera también más global. Y también recordar, bueno, que ya lo veían ustedes hace un rato aquí con el doctor Solís Gadea, el tema de las metodologías que se pueden seguir y que debe haber también cierta congruencia entre la metodología que se ha seleccionado y las herramientas que se utilicen. Bien, de acuerdo con José Antonio Méndez Sanz, él tiene esta cita que a mí en lo personal me gusta muchísimo, porque yo creo que rescata la importancia
importancia que tiene un posgrado, ¿sí? Más allá de que ha pasado a ser como una moneda de cambio laboral, entre más grados tienes, pues mayor competencia puedes presentar a otros candidatos. Tal como él lo plantea, los estudios de posgrado son un territorio privilegiado de la contemporaneidad, un índice de lo más actual de los presentes, en primer lugar porque marcan el non plus ultra de lo académico, es el nivel máximo educativamente hablando. El posgrado y específicamente el doctorado es la última habitación social de lo académico. Él lo dice muy lindo, pero ¿a cuántos de las personas que eligen un posgrado realmente se nota que hicieron un posgrado? Como dice la doctora Marta, logran una distribución o una aplicación de ese conocimiento generado, y qué tanto a veces viene a ser pues una especie de mérito académico nada más, ¿no? En este sentido, bueno, diríamos que un posgrado y concretamente un doctorado debe ser un parteaguas en nuestras vidas, en muchos sentidos, y dependiendo también del campo en el que se estudie el posgrado, a veces viene a darnos una especie de cernida o de sacudidas personales, pero también debe ser un parteaguas realmente importante en materia académica. Y fíjense que curiosamente, en algunos estudios que a veces ha hecho también CONACYT, en donde pregunta cuántos doctores hay que se han titulado, qué están haciendo y qué tanto eso incidió en un cambio en su actividad, y no siempre es alguien que publica, que ha seguido haciendo investigación, a veces queda, concluye ese nivel y casi sigues con lo que hacías antes. ¿Sí? Entonces, ¿qué tanto te ha logrado aportar elementos para transformar lo que haces o incidir también en tu ejercicio y en tu ámbito de control? Bueno, siguiente por favor, gracias. Como ya comentaba la doctora Marta, bueno, esta investigación es una investigación exploratoria, sobre todo de tipo descriptivo, y los resultados que les vamos a presentar son o corresponderían a una primera fase, y son la revisión de 10 tesis de doctorado en educación de una universidad pública, que es precisamente esta en la que nos encontramos, la Universidad de Guadalajara. En estas 10 tesis las tesis se contabilizaron hasta el 2015, y el estudio se realizó a través de 27 aspectos o 27 apartados que se revisaron de las tesis, que claro que tienen que ver con aspectos de metodología, calidad y pertinencia. Y como una segunda fase se pretende incluir tesis de doctorado de otras instituciones, porque ahorita tenemos solamente como muestra una universidad, pero lo interesante va a ser contrastar y ver si los hallazgos son semejantes o si hay algunas diferencias importantes. Sí, bien, gracias. Bien, aquí están los 27 aspectos que se analizaron en estas 10 tesis. Si se fijan, pues los primeros, autor, título, universidad, año de sustentación, nombre del doctorado, asesor, pues son datos de identificación general, ¿sí? Los siguientes, por ejemplo, el número de páginas que tienen las tesis, no es una cosa, que digamos, a lo mejor dices, ay, pero ¿para qué les contaron las páginas? No, es que sí importa, porque ya cuando vemos los resultados, el rango en el que se mueve una y el rango en el que se mueve otra, es muy, muy grande. Está también la ubicación de la tesis, si está en formato físico, que era lo que nos comentaba la doctora hace un rato. Anteriormente, todas las tesis, yo no sé si en Colombia, pero las tesis iban a dar a las bibliotecas, en formato físico impreso. Actualmente, esto tiende a desaparecer, las tesis empiezan a encontrarse sobre todo en un formato digital y se ponen a disposición de todo el público que quiera consultar. De hecho, por ejemplo, en la universidad donde yo trabajo, ya las tesis en físico ya no se entregan. Antes había hasta un color para las pastas, para las letras, había una serie de requisitos. Hoy eso
mayor importancia. Entonces, a eso se refiere la ubicación de la tesis. Las líneas de investigación también a las que corresponden. Es importante entender que las instituciones van a tener líneas de investigación que llamamos líneas de investigación institucional, que tienen que ver también con los campos de estudio que cada institución trabaja, pero también con propósitos institucionales, de tal manera que ustedes preguntaban, por ejemplo, hace rato, si aquí había alguna línea o algo de investigación que tuviera que ver con Latinoamérica. Claro, o yo en la universidad donde trabajo, si es una universidad de orientación católica, pues una línea de investigación tiene que ver con eso. Entonces, hay líneas de investigación institucionales, pero también cada programa tendrá sus propias líneas de investigación, que es a la que se insertarían los diferentes trabajos. El problema, el planteamiento del problema, cómo es que está formulado, los objetivos, la hipótesis, la metodología, el nivel educativo, si la tesis se hizo en un nivel de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, educación superior. También el ámbito de gestión, si era en un ámbito de tipo público, en un ámbito particular. La parte sociogeográfica, donde se realizó la investigación, físicamente, donde estaban ubicadas, si eran escuelas. La unidad de análisis, luego vamos a ver los resultados. Aquí tiene que ver con si la unidad de análisis fueron estudiantes, profesores, planes de estudio, estrategias de enseñanza-aprendizaje, etc. El muestreo también, con cuántas personas se hizo el trabajo de la tesis. Las técnicas empleadas para recoger la información, si usaron o no algún software. El total de fuentes de consulta que se emplearon, la actualidad también de las mismas, en este caso se tomó como parámetro 10 años, el número de artículos de revistas que se utilizaron, fuentes en inglés o fuentes en otra lengua, también el uso de tesis de doctorado de otras universidades mexicanas, que esta es una buena pregunta, tiene que ver con lo que hablaba la doctora hace un rato, y si se usaron o no publicaciones de la persona que asesora o dirige la tesis. Esto es los elementos, los apartados que se analizaron en las tesis. Y vamos a ver ahora cómo se estructuraron esos 27 elementos. Se estructuraron en 4 grandes apartados, uno de ellos llamado de aspectos generales, otro que tenía que ver con las preguntas, el problema, objetivos e hipótesis, otro con las metodologías empleadas y otro con las referencias. Siguiente. Y ya los resultados de manera general están aquí planteados. Bueno, pues como era de esperarse, los títulos de las 10 tesis van a ser diversos. Generalmente, fíjense cómo desde el título es el primer problema al que se enfrenta el estudiante. Primero es como, ¿qué es lo que quiero, de qué tema quiero abordar? Y luego, ¿cómo le llamo? ¿Cómo ponerle un título que refleje lo que realmente es lo que se está explorando, lo que se quiere buscar y que esté en congruencia con toda la estructura para que después no tengamos unos ciertos resultados que no tienen que ver con el título o lo que estábamos buscando no lo encontramos porque el instrumento no se diseñó de la mejor manera, etc. Bueno, entonces, obviamente los títulos van a ser diversos, abordan temas, sujetos y contextos diversos, pero sí encontramos una mayor cantidad de temas relacionados con currículum, con competencias. No es casual tanto trabajo que bueno, tenemos ya algunos años trabajando con el enfoque por competencias, entonces obvio es algo que se ha permeado mucho y que requiere explorarse, porque si bien hay estudios en Europa, y que son los que yo más bien he estado leyendo, pero sí va a ser bien importante saber cuáles fueron los frutos de esta decisión, ¿sí? Está también la evaluación de programas educativos virtuales, que por acá preguntaban, es una preocupación el tema de las metodologías, de las modalidades. Y en cuanto a sujetos, bueno, lo más explorado fueron los actores clásicos, que son los estudiantes y los profesores, y los niveles educativos que se
abordaron en las tesis. Había de secundaria, de bachillerato y de licenciatura. No había nada de posgrados y había una tesis relacionada con personas analfabetas. Es importante destacar que en México todavía hay algunos índices de analfabetismo y también algunos marcados índices de rezago, que quiere decir que hay personas, estudiantes que se inscribieron y que no han concluido lo que denominamos como básico. ¿Sí? Bien, en cuanto al año de sustentación, ya les decíamos que las tesis que se tomaron fueron cerrando al 2015. Tenemos que 7 de las 10 tesis se sustentaron en el año 2011. Doctora Marta, sería interesante saber qué hicieron en el 2011, que la mayoría terminó ahí. Los otros 3 se distribuyeron en 2009, 2010 y 2012. Yo no sé si tenían algún apoyo. No te puedo decir, ¿no? ¿Sí? Sí se hizo una, es que resulta que el programa de posgrado que pertenecen a posgrados de excelencia tienen una evaluación cada 3 años. Ajá. Y la evaluación de ese periodo fue en el 2011 y acaba de hacer recientemente, ya desde 2011 a la fecha, pues ya lleva dos revisiones más. Entonces, recientemente, que es lo que nos falta todavía revisar, estas últimas tesis del 2015 para acá. Entonces, bueno, en 2015 no las considero porque todavía no había, pero ya hubo dos procesos de acreditación también. Entonces va a haber un boom de número de tesis también. Es que decirles que los grupos de nosotros de posgrado no pueden ser más de 20 estudiantes. O sea, los grupos tienen máximo 20 estudiantes por programa, máximo. Quiere decir que inclusive si no reúnen los requisitos o las competencias académicas, puede abrirse un grupo de 10. Y entonces, de 10, 15 y de ahí hay que considerar también la deserción que se puede dar durante todo el proceso de estudio, ¿no? Entonces, los grupos son muy pequeños. Porque es una exigencia, pues, para la calidad del apoyo que da el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a los programas de posgrado. Suponen ya no especializaciones, sino maestría y doctorado. Lo que pasa, no, es que las especializaciones en México también entran como un programa, como plan de posgrado, pero en ciencias sociales y humanidades no las tenemos nosotros, más bien están las áreas médicas. Sí. En las áreas médicas o en las ciencias, en la ingeniería, en áreas duras, bueno, ciencias duras. Pero en sociales y humanidades no tenemos ninguna especialización que tenga que ver con estas áreas. Solamente maestría y doctorado. Y nosotros solamente estamos revisando la tesis de doctorado, pero hay un equipo interesado en revisar las tesis de maestría. Entonces, luego ya les presentaremos el avance. Nosotros solamente las de doctorado, porque tenemos otros ejes que estamos atendiendo, pues, ¿no? Ya. Sí, Ay, disculpa, yo tengo una inquietud. ¿Cómo eligieron esas 10 tesis? Son las 10 tesis que había. Las que habían. Sí. Solamente había. Todas las que había. Las tesis que había. O sea, en ese periodo. ¿Y cuánto se demoraron realmente haciendo la tesis? Lo que pasa es que el programa aquí doctoral dura 3 años presencial. Y otro año, o sea, que tienes de gracia para obtener el grado. O sea, 4 años. 4 años. Nosotros estamos en rangos de 3 a 5. Sí, regularmente así están. Y doctorado duramos igual. Yo también duré 4 años. 4 años. Pero con descarga, o sea, en comisión y descarga. O sea, yo no, pero este programa es con descarga. O sea, todos los estudiantes son dedicación de tiempo completo al programa. Quiero decir que esa es la norma, pero muchos estudiantes también se dedican a hacer otras cosas, pero que oficialmente no informan, pues. ¿Verdad? Oficialmente. Exacto. Ya. Esto ocurre en un programa que se llama programa de calidad, que tienen que estar dedicados de tiempo completo y que tienen ese apoyo económico para poder dedicarse al programa. Si luego observamos otras tesis de otras universidades que no sean programas de calidad, de acuerdo a estos cánones, que no quiere decir que no tengan calidad, sino estos que les dan becas para que se dediquen a estudiar de tiempo completo, sin duda van a tener que trabajar, y entonces ahí entran en juego otras variables, como ya decíamos, y con el tema de la deserción también, ¿verdad? Bien, fíjense, por ejemplo, páginas por tesis. Había una tesis con 129 y una con 546. Casi salían 3 tesis de esa otra, ¿no? En cuanto a las líneas de investigación, aquí están
procesos de enseñanza-aprendizaje, comunicación y educación, identidad profesional y mercados de trabajo, administración de la educación, y se encontraron dos que no estaban claramente indicadas. Y hay algunos datos interesantes, sobre todo tratándose de un programa de doctorado, ¿sí? Que decimos, no puede haber estas lagunas, o a lo mejor no lo encontraron a la hora de revisar la tesis, o a lo mejor no lo planteó de tal manera que pudiera ubicarse, ¿no? Siguiente. En cuanto a lo que se refiere a las preguntas, problema, objetivos e hipótesis, vamos a encontrar que en todos los casos había una correlación explicativa entre dos variables. Eso como que desde que tenemos una hipótesis en la cabeza está ahí, ¿no? Vamos asociando dos cosas, algo que incide, algo que genera, algo que provoca, algo que condiciona, etcétera, ¿no? Entonces ahí está, en todos los casos hay una correlación explicativa entre dos variables. Prevalecen los estudios descriptivos, esto también es típico en educación, se hace mucho trabajo de tipo descriptivo, y además los mismos verbos con los que se va haciendo el planteamiento, como analizar, identificar, describir y explicar, pues ya nos van diciendo también el tipo de estudio que es, ¿no? De acuerdo con Kaldusch, bueno, estaríamos diciendo que se trata de tesis explicativas, descriptivas de fenómenos educativos. Siguiente. La metodología empleada, obvio, pues más bien de tipo quali, ¿sí? Que es lo que más nos gusta a nosotros en educación. Y estamos hablando del método que más se empleó fue el de tipo etnográfico. Los estudios principalmente se enmarcaron en un sector público, no en sectores particulares. Y por nivel educativo encontramos que 4 de las tesis se enfocaron al ámbito superior universitario, 2 a educación media superior, 2 a secundaria, 2 a primaria. Y por ámbito sociogeográfico, pues 6 se realizaron con una población urbana, 3 con unas zonas rurales y una era de sistema educativo en general. Siguiente. Las unidades de análisis, ya les comentaba, bueno, pues el 70% se enfocó a los estudiantes y distribuido en un 10% cada uno a los profesores, a los estudiantes o a personas analfabetas, y una también tenía que ver con egresados. Fíjense cómo, por ejemplo, el campo de los egresados es un campo que se deja, también no se aborda tanto. Es como si la institución al terminar se deshiciera de ellos y se acabó. ¿Cuándo vamos a ver cómo inciden, cómo transforman? Si no se tiene un seguimiento, cómo están posicionados, cuánto ganan, qué hacen, cómo están valorados, si el perfil de egreso se logró o no se logró, si la misión de la institución, la identidad se ve reflejada socialmente y laboralmente. No, porque se aborda poco en términos generales el trabajo de egresados, ¿no? Siguiente. En cuanto, pues de acuerdo al enfoque con el que hicieron la investigación, si decíamos que preferentemente etnográfico o cualitativo, obvio la entrevista y la observación son las que más se emplearon, el cuestionario también en 2 de los casos, grupos focales también, y encontramos en algunos de los trabajos más de una técnica de recolección porque se combinan. ¿Sí? Y de hecho, fíjense cómo, bueno, de manera muy particular en varias de las investigaciones en las que he participado con la doctora Marta, usamos mucho y se ve aquí reflejado el trabajo cualitativo con entrevistas y los grupos focales también vienen a ser un elemento bien importante que te puede completar información. Además, aunque hubieras empleado un instrumento tipo cuestionario o encuesta, siempre los grupos focales vienen a darte como ese aspecto que te completa la información ya de manera más cercana, ¿no? Curiosamente, miren, en el caso de uso de software, solamente hubo 3 tesis que lo emplearon. Y bueno, pues están aquí los más conocidos, los que más se han difundido, los que más usan también los investigadores, que no son los únicos, pero son los que también decían, más se nos han vendido, más licencias nos llegan de ellos.
y que es el Atlas y el SPSS. Siguiente, por favor. Y miren, en cuanto a este apartado de las referencias bibliográficas, a mí me gustó muchísimo observar todos los elementos, pero este apartado como que se desmenuzó de manera muy puntual y encontramos en cuanto a las fuentes de consulta referidas entre 109 y 241 por tesis. Esto no es algo que nos exijan un cierto número, pero sí nos refleja con qué tanta profundidad, qué tanta indagación se hizo al respecto. En cuanto a la actualidad de las fuentes de consulta que se mencionó que no fueran de más de 10 años, bueno, una de las tesis que fue la que mayor número de fuentes actualizadas empleó fue de 159 y la que menor referencias hizo de menos de 10 años fue de 35. Fíjense cómo aquí en el siguiente apartado lo que tiene que ver con los artículos de revistas. Hubo una que solamente hizo referencia a 7 y otra a 62. Las revistas científicas son un elemento que también no se consulta mucho y bueno, pues normalmente acaban siendo como de élite y a veces con más requerimientos, pero que menos gente lee, ¿sí? Aquí están las cifras, el rango de 7 a 62. Las fuentes en inglés, bueno, pues sabemos que es la segunda lengua después del español lo que más consultamos. Una de las tesis no utilizó ninguna fuente en inglés, 8 sí utilizaron, ahí está el rango entre 2 y 23. Y la que más fuentes en inglés utilizó fue de 96. Ya no entramos a tanto detalle, no sé si es la de 500 y tantas páginas, pero podría ser, ¿sí? En fuentes citadas en otras lenguas, bueno, pues es el francés. Yo no sé en Colombia si ocurriría algo semejante. La tercera lengua más consultada. Es muy buena idea la de las fuentes en inglés, hay que hacerlo. ¿Verdad? Es aquí el francés y pues bueno, después del español y el inglés. Ahora, miren este otro dato. El apartado de si se había consultado o habían hecho uso o referencia de tesis doctorales de otras universidades mexicanas, 2. ¿Qué quiere decir eso? Que a quién le importan las tesis doctorales que hacen otros, ¿sí? De ninguna otra universidad mexicana. Y lo digo así de feo, pero no porque no sirvan, no, sí sirven, pero entonces ¿qué pasa con ellas? En Colombia pasa, lo hablamos en un doctorado en Medellín hace poco, en Colombia pasa que no hay reconocimiento del trabajo del otro. Bueno, el reconocimiento con el director de tesis es escaso, no se lee lo que el director de tesis ha producido, ¿sí? Y difícil el pacto de confirmar, ¿no? Porque es como una situación muy de... Alguien lo llamaba, un profesor de Medellín, estos días le decía tacañería intelectual, ¿sí? Segundo, no hay una credibilidad de algo que se produce en la propia universidad, no hay como prestigio, ¿sí? Y también, o sea, con lo que expresan ustedes, se repite mucho el diagnóstico para otras también, de otros países que están en la parte andina. Claro, y miren, en una sociedad globalizada, donde tenemos acceso a las tesis de muchísimos lugares, de muchísimas universidades, porque están en digital, a los resúmenes o a las tesis completas, y ahí parece que no le ha abonado nada, ¿no? Entonces, solamente 2 hicieron uso referencia. Entonces, citando a Gibbons, diríamos pues que este conocimiento de las tesis es un conocimiento que no se usa, es un tipo de lo que dice Gibbons, es un tipo 1 de investigación, ¿sí? Y nosotros aquí lo que estaríamos buscando es más bien que estas tesis, la siguiente, fueran o el conocimiento producido fuera de tipo 2, que es un conocimiento que se distribuye, que es un conocimiento que se difunde, que se divulga, que transforma, que socialmente se comparte y que
dice el modo 2, uno de los rasgos es la transdisciplinariedad. Todavía hacemos mucho trabajo de investigación disciplinar. Yo agradezco a la doctora Marta porque algo de lo que estamos buscando es, en primer lugar, salvar la producción de conocimiento solamente de una institución, que es, por ahí empezamos, ¿no? O sea, un solo programa, una sola institución, hay que ir abriendo, hacer trabajo interinstitucional, pero también más allá de la disciplina, y pues que tenga una distribución social, que se difunda, que se divulgue y que se aplique y que se vea para qué sirve. Que ni siquiera modo 3. ¿Sí? O sea, ni modo 3. Ok, siguiente. Y miren, aquí en relación a lo que decía la maestra Claudia, nosotros sí encontramos algo muy interesante, a diferencia de lo que ocurre con la casi nula utilización de las tesis de doctorado de otras instituciones. Todos los estudiantes que hicieron la tesis sí emplearon textos o publicaciones de su director de tesis. Si lo vemos de una manera bien pensada, diríamos pues que el rol que tiene el director de la tesis es un rol importante, es alguien que de alguna manera modela, es alguien que orienta, es alguien que guía, y ahí está reflejado. Si lo vemos muy mal pensadamente, diríamos, necesita que lo citen, y una buena manera es todos los que dirige. Eso es mal pensado, ustedes no se queden con esa segunda idea. ¿Cómo se dice en España le entrega el director a uno, ¿sí?, los 3 libros y le dice, me tiene que citar, ¿sí? Bueno, mira, también hay una condición institucional que obliga a esto. Los estudiantes, antes de ingresar al programa de posgrado, tienen que haber hecho una revisión de manera muy consciente de la línea de investigación del programa, y solamente ingresan al programa de acuerdo a la línea de investigación. Cada grupo de profesores, porque hay un comité tutoral que está en la línea de investigación, y los estudiantes ingresan a esa línea de investigación, y entonces todos son especialistas, los académicos, de los temas que van a trabajar los estudiantes. Entonces, esto también es una explicación a este fenómeno, claro, porque claro está que estamos hablando de que hay varias figuras. En la dirección de tesis hay un director de tesis, al que me refiero, pero puede haber un codirector de tesis, que puede ser un director, una persona, un investigador de fuera de la universidad, y que no está en esa línea de investigación en el programa. Y puede haber también en el comité tutoral la figura del asesor temático, o el comentarista que se hace en cada uno de los coloquios. Entonces, quiero decir que la línea de especialidad de los estudiantes está acorde a la línea de investigación del programa doctoral. Es por eso que está pensado así. También eso responde a que los estudiantes pueden usar la investigación que se produce de los profesores, que son sus directores, ¿no? Sí, claro, y de alguna manera, bueno, tienen una línea de investigación, un cierto contenido, y hay personas emblemáticas también ya en ese campo, y si encuentras a él como director, pues ese es el que vas a elegir, ¿no? Claro. ¿Codirectores internacionales no tienen o no indagan? Sí, claro que sí. No, nosotros no indagamos sobre eso, nada más lo hicimos, si hiciéramos el seguimiento de los directores de tesis sería por los sujetos, ¿verdad? En este momento apenas terminamos la revisión de estas tesis, pero ya también tenemos la revisión de todas las tesis de doctorado del ITESO, que es la Universidad Jesuita, la revisión de las tesis de la Universidad Pedagógica, que es un doctorado, 2 doctorados, un doctorado en educación, y ya terminó, y un doctorado en desarrollo educativo, énfasis formación de docentes. Entonces tenemos el análisis como de 40 tesis más, 40 más que sistematizaremos ya con esto para ir viendo las regularidades. Pero sería muy interesante a lo mejor luego seguir o identificar a los directores y a los codirectores para ver su formación y trayectoria, ¿no? Pero a lo mejor ya sería en un segundo momento. Así es que, Claudia, si tú quieres plantearlo, puedes liderarnos en esta parte. Lo que pasa es que te acuerdas que lo hablamos la vez pasada. Sí, claro. Nosotros tenemos una red colombiana de doctorados en educación, a la que pertenece otra red que se llama RUDE Colombia. RUDE Colombia es la red universitaria de doctorados en educación en Colombia. O sea, pareciera ser que nos competimos, pero por eso nos incluimos, porque RUDE Colombia surgió en el año 96-98 con los primeros 12 doctorados en educación,
como de varias universidades públicas, pero no lograban cumplir los requisitos porque en esa época pensábamos que hacer un doctorado tenía que ser como Alemania, ¿sí? Al estilo de la Universidad de Berlín, que si no teníamos una tradición súper sistemática, pues no podíamos tener doctor. Nosotros somos muy enciclopedistas en la academia, ¿sí? Entonces, aparece RUDE Colombia, hicimos lo del doctorado. Ahora aparecen entonces, nosotros hicimos fue un portafolio, tenemos ya ahora 22 doctorados en educación, para nosotros es mucho, porque había primero el boom de las maestrías, ahora se está instalando es el boom de los doctorados. Entonces, con base en ello, apareció una universidad, que es la Universidad de Manizales, que tiene un doctorado de 12 años en CINDE, que está acreditado de alta calidad, y ellos hicieron una investigación que se llama Regiones Investigativas, que era buscar la producción de posgrado en maestría y doctorados en educación. Es de la línea, aunque el doctorado es en ciencias sociales, niñez y juventud. Bueno, nosotros evaluamos ese texto se hizo con los estudiantes de doctorado, entonces fue un texto fragmentado, que cogió pues que si tú eras estudiante y estabas en la Universidad de Magdalena, pues traía la investigación de la Universidad de Magdalena o la de La Guajira. Tuvo cierta pretensión hace 3 años de universalidad para las tesis de doctorados y líneas, grupos de investigación y docentes en los doctorados de esas regiones y maestrías. Ahorita hicieron fase 2. Y ahorita sí lograron un boom. Nosotros estamos ahí como red de doctorados en educación de Colombia, pero estamos muy preocupados porque recogieron para una base de datos bibliométrica todas las tesis de maestrías en educación y todas las tesis de doctorados en educación. Pero ustedes saben que la tendencia también, por un lado, es para que todo el que vaya a hacer un estado del arte tenga que consultar. Así nació la TINDES que tú nos contaste en Colombia, ¿sí? Entonces nosotros decíamos, bueno, muy bien, vamos a participar porque ya se ampliaron, entonces en el suroccidente San Buenaventura es el nodo y así cada universidad en cada región. Pero mira la preocupación, porque por eso miré los indicadores que ustedes usaron. Ellos lo están organizando en base de datos y nosotros les decimos, bueno, ¿cómo va a fungir aquí los derechos de autor colectivos? ¿Cierto? Porque pues termina una sola universidad captando a todas, ¿ya? Pero cada vez que usted utilice la citación en la indexación y en el índice H, pues van a ser ellos los autores, así toda la información esté consultada. Nos preocupaba eso. Nos preocupa también que a veces los indicadores con los que capturaron la información no son tan vastos como los de ustedes son una maravilla, ¿sí? ¿Ya? Son mucho más cortos. Entonces, con base en ese, bueno, y ellos empezaron una metodología muy extraña, arqueología, genealogía, complementaria, ¿cierto? Entonces eso era muy difícil de capturar. Ahora le hicieron más simple, dicen que es comprensiva, cualitativa, comprensiva, utilizaron Atlas-T también, entonces tratando de rastrear qué entendía la gente por pedagogía y educación. Este resumen es como para contarles que pues a nosotros nos interesa mucho participar con ustedes como red, ¿sí? Porque queremos hacerlo no solo descriptivo, no solo bibliométrico, sino también ingresar un poco a entender las tendencias, las tensiones, los vacíos, las carencias, las fuerzas que dijo ahora el rector ya entendí, de todo el centro de este área de educación humanidad, porque nosotros compartimos mucho de lo que ustedes han encontrado, ¿sí? Bueno, pues bienvenida Claudia, ya estamos en eso, te digo que en breve ya tenemos en nosotros el análisis, es que este tipo de análisis nos implica leer todas las tesis, o sea, para poder sacar este análisis se ve aparentemente simple, porque se ve simple, así ya presentado los datos en bruto, exabruptos, pero nos implica leer la tesis, porque tenemos que identificar las preguntas de investigación, los objetivos, las tendencias metodológicas, epistemológicas, o sea, todo eso nos implicó leer la tesis. Decirles que ya analizamos
nosotros en Colombia todavía no tenemos doctorados que no sean investigativos, o sea, todavía no hemos ingresado, pero la presión es muy alta a doctorados que entre otros nos parecía terrible, de profundización y de investigación, porque decíamos, todo doctorado de por sí es investigativo, ¿sí? Pero la presión de Cuba, la presión que tenemos en los países hispánicos, la presión que hay en Brasil y Argentina, ya nos está llevando a esto. Entonces hay muchos doctorados que se están proponiendo de 3 años, ¿sí? La gente lee solo 3 años, no lee los requisitos de graduación, entonces todo el mundo dice, en 3 años me gradúo, ¿cierto? Y con algo que estamos viendo es que no están produciendo nuevo conocimiento. O sea, nada más es como un proceso de acreditación, o sea, nada más terminar o culminar los grados, ¿no? Como antes había, no sé si con Colombia había un programa de tortibonos que les daban un papelito por cada vez que compraban tortillas, ¿no? A buen precio. ¿No? Tenían las arepas en Colombia. Pero bueno, haz de cuenta sí. O sea, estamos viviendo un proceso de credencialismo más que un proceso de formación en habilidades investigativas en los programas de posgrado. Y eso es una crítica que también tenemos a esto, ¿no? Pues bueno. Y también, miren, yo acabo de estar hace menos de un mes en un congreso y antes de cerrar esto, tiene que ver con lo que estamos comentando. Hay aquí en México un Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado, tiene una página igual, sacó 2 libros, no solo 2 libros, sacó libros por regiones, son 5 regiones, y por ejemplo, es un libro que hace un diagnóstico del posgrado en México a nivel nacional. Es como una síntesis de lo que se plantea en los libros por región, que son 5. En el Congreso se planteaba que, por ejemplo, se nota una muy fuerte desvinculación entre los doctores y la empresa y la industria, como si los doctores siguen siendo académicos que se quedan en este ámbito. Y aunque, por ejemplo, en el estado de Jalisco se ha estado trabajando mucho con algo que inicialmente se llamó la triple hélice, que luego ya le llamaban la cuarta hélice, es tratar de sumar todos los esfuerzos de las universidades, de la empresa, la industria, el gobierno y la sociedad, pero todavía se refleja que en la empresa, en la industria hay pocos doctores, entonces los doctores se siguen quedando en el ámbito de la intelectualidad y de la academia, y hace falta todavía más ese trabajo del que hablaba el doctor Solís Gadea hace un rato, de lo dual, la vinculación directa con el campo, con la empresa, y entonces el conocimiento que se produce no llega, ya no transforma o no está inserto desde esas otras necesidades, y por eso se han estado proponiendo cada vez más doctorados también de tipo profesionalizante, ¿sí? También por eso. Bueno, pues a manera de conclusiones diríamos que uno de los retos que tenemos, no solo las universidades de México, aquí está planteado por estar aquí en este lugar, es impulsar una mejor formación académica a través de los posgrados y una mayor producción de investigaciones acordes a los diferentes niveles que contribuyan a una cultura investigativa y que logren también llevar a el avance de una sociedad del conocimiento. Si bien es cierto que en la actualidad la mayoría de las personas aspiraría a estudiar un posgrado, por superación o por las exigencias que nos plantean las instituciones, pero no debemos quedarnos con tener solamente ese grado, sino lograr, como les decía, transformarnos personalmente, laboralmente y en el ámbito en el que nos movemos, ¿no? ¿Sí? Pues está aquí también el tema de lo que hablábamos de la virtualización. Si bien la sociedad del conocimiento nos permite tener acceso a un sinfín de recursos y de conocimientos, pues las tesis están ahí, pueden consultarse, pueden verse de manera sintética o ampliada, pueden servir como elemento para contrastar, para comparar con otros estudios de otros lugares, de otros programas. Y bueno, pues nosotros creemos que una de las claves está en la formación de redes.
¿sí? Y De manera muy ustedes sintética. Ustedes publican las, me imagino, las de mayor mérito. Sí. O Hay una publicación. sugerencia ¿De las tesis? que se puede hacer, hay una sugerencia que puede hacer el comité tutoral, el comité del examen, cuando la tesis es muy buena, Sobresaliente. no hay una mención en el acta de examen, sino solamente es aprobado o no aprobado. Si es aprobado, pero el comité dice que la tesis tiene un nivel alto, un nivel de calidad, entonces se publica porque tenemos fondos para eso. El financiamiento del Consejo Nacional para los programas de excelencia también incluye la publicación de tesis, pero también incluye la publicación de estudiantes con director, una publicación en un libro con coedición en varios capítulos, y también incluye la publicación de artículos en revistas indexadas, también se paga. Entonces, eso incluye el programa. Esas son las grandes ventajas de pertenecer a un programa de calidad. Claro, del los Consejo estímulos Nacional. que tiene. Pues en términos generales es eso. No sé si tenemos algo en común. Sí. Sí Nosotros de todas maneras sí seguimos todavía mirando, a ver, por ejemplo, en vez de la triple hélice, en el área de educación, abierto, pensamos más el vínculo con la comunidad, ¿sí? O sea que cuando dicen sujetos y actores, no están solamente los estudiantes y los profesores, sino también la comunidad, especialmente en la región del suroccidente, y algo pues como en regiones como en Esperanza, que ella hace el doctorado en Bogotá, pero ella trabaja en la región de los Llanos, en Oriente. Bueno, eso es un tema. Nosotros, por ejemplo, en páginas, eso depende. Depende. Nosotros lo que vemos es que cada director de tesis propone normalmente desde su experiencia cómo se formó. Entonces hay unos que estudiaron en Baja California. Entonces proponen 115 páginas, ¿sí? Una tesis no debe tener más de 115 páginas. Unos proponen, otros dicen no, 350 o 400, o sea que no hay un acuerdo, aunque el doctorado ya en sí mismo con la comunidad académica lo decide, pero no es un acuerdo de racionalidad colectiva, sino del que está de turno y manda, ¿sí? Entonces ahí seguimos en una torre de Babel, igual que la redacción de objetivos, los enfoques, las metodologías. Bueno, los que se formaron en Europa quieren tesis enciclopédicas, casi al lado de panorámicas, como Humberto Eco, que cojan desde Aristóteles, y si pueden antes de Aristóteles y Sócrates, ¿sí? Allá, en lo que yo llamo una visión panorámica del tema. Por eso pues con el rector, de alguna manera nosotros ya pensamos que no leer los clásicos, sino nuestros propios autores, que están como casi siempre, por ejemplo Rodolfo Puig y demás, en un limbo, porque pues hablamos de ellos, pero nunca los validamos en la academia, ¿no? En este caso ya estábamos haciendo tesis de autor, en Santo Tomás acabamos de escoger una de Alfredo Molano, que es un sociólogo, pero que es un gran intérprete de nuestra realidad colombiana en la violencia, y dijimos, vamos a visibilizarlos, porque si nosotros no visibilizamos nuestro propio saber, ¿quién nos va a visibilizar? Y le pasa como a alguien que se fue, un profesor de Chile, Cristian Valdés, que se fue a Lovaina a hacer el doctorado. Entonces se encontró con su director de tesis y le dijo, ¿y usted qué hacen? ¿Qué hacen en Chile? Y dijo, pues leerlos a ustedes, ¿sí? Entonces los profesores europeos dijeron, y nosotros queremos es leerlos a ustedes porque ya estamos agotados. Bueno, entonces con base en eso tampoco hay acuerdo. En relación a los grupos y las líneas, sabemos que los grupos y las líneas son las que validan nuestros doctorados, porque para nosotros pasar un registro de doctorado es muy complejo, ¿sí? Y eso que estas dos universidades, Santo Tomás y San Buenaventura, están acreditadas de alta calidad y corporativa e institucional, pero para nosotros es muy complejo porque nosotros pues es como a qué hora llega el virrey, y si no cumplimos todo, ¿sí? No tenemos registro siquiera mínimo, y luego el máximo, y menos en los doctorados. De hecho, cuando somos acreditadas institucionalmente, los doctorados sí se visitan. Nosotros programas no, inmediatamente entran a funcionamiento, pero los doctorados todavía se visitan. Entonces, con los grupos y las líneas pasa que nosotros sí reconocemos, pero cuando entran los estudiantes tenemos varias preguntas. Uno, ¿los doctorados deben seguir los grupos y las líneas de donde nacieron o pueden crear nuevos grupos o líneas? ¿Sí? Segundo, si nosotros debemos crear nuevos grupos o líneas, ¿cómo ingresan los estudiantes que son tesistas, ya, a producir también nuevos grupos? Deberían estar instalados allí,
porque nosotros decimos que en un doctorado no son estudiantes, son investigadores, ¿sí? Entonces, en ese caso, debemos relacionarnos en una descurricularización del doctorado, ¿sí? Esos pues son ideales. Y que los seminarios son pretextos, no son el centro de la formación doctoral. De hecho, un académico en estos días en un debate nos dijo, oye, las maestrías, ¿por qué no hacen los seminarios para que los doctorados no tengan que hacer seminarios, sino solo y exclusivamente dedicarse a la tesis doctoral? Bueno, sí, o sea, investigación y allí formación. Pero todo eso son tensiones con cómo se defiende la tesis, igual lo que tú dices ahora, Marta, de si uno, cuando se defiende, el director de tesis y los jurados son los que ponen el laureado y el meritorio, o tiene que ir a una comisión, ¿ya? Y quiénes son los que deciden si se publica o no, porque también nosotros decimos, bueno, se crea como un comité, como un tribunal de la razón, y también son pues corruptibles, ¿cierto? Entonces nos preocupa mucho porque decimos, es que el jurado debe saber del tema de la tesis, ¿sí? No solo debe ser doctor, debe saber del tema para verificar si sí se movió o no se movió un poquito la producción de conocimiento. En todo caso, yo lo único que puedo determinar sobre lo que les escucho, porque trabajo en varios doctorados, me gusta, conozco la red de doctorados, etcétera, es que nosotros nos movemos en la pluralidad, en la heterogeneidad, ¿sí? En muchas tensiones que no están resueltas, en educación muchas tesis no hacen lo que ustedes, la apropiación social del conocimiento, por lo tanto es muy difícil conectar tradición con innovación, tradición con cambio. Tenemos el gran problema de que todavía en el lugar común lo público es de buena calidad, lo privado no, pero también a veces lo privado es de buena calidad y es posible, lo público no, ¿cierto? No son los factores que deciden la calidad. No, Además, hay muchos académicos aquí, por ejemplo, de nuestra universidad, que son los académicos de la Universidad Católica y de la Universidad Jesuita. Somos los mismos, pues. Somos los pues mismos. allá, por ejemplo, en el Valle del Cauca pasa igual. Los profesores de la pública son profesores nuestros y directores, pero dicen que el doctorado de la pública sí sirve y que el doctorado de la privada no, ¿ya? Pero van y trabajan con nosotros, ¿cierto? ¿No? En tiempos de la pública, ¿no? Además dejan al monitor y salen derecho para la privada. En todo caso, nos la pasamos en tensiones pero amigables, ¿no? Ahora la idea es que queremos investigar son nuestros problemas. Es que tenemos muchos problemas en educación y en la vida social. Para nosotros dedicarnos solamente como una mirada exquisita de ciertos autores o de ciertos temas. Es que, ¿sabes qué, Claudia? Una de las motivaciones que nos llevaron a hacer esta investigación es revisar qué temas investigan. O sea, porque no puedes ser un doctorado en educación, investigas, porque hay como tres niveles, ¿no? La investigación en educación, la investigación sobre educación y la investigación educativa. Entonces son como tres cosas. Nosotros nos gustaría conocer, aquí es un doctorado en educación, pero por ejemplo el doctorado del ITESO es un doctorado en educación también de la Universidad Jesuita. El doctorado de la UPN es un doctorado en educación, pero hay otro doctorado en desarrollo educativo, énfasis, formación de profesores. Nosotros quisiéramos saber cuáles son los temas que se investigan y qué relación hay entre los temas que se investigan y la línea de investigación. Por eso es la respuesta de la investigación que está haciendo la doctora Rocío, que se acaba de girar, sobre las condiciones institucionales. O sea, todas las investigaciones van ligadas, todas van a ligarse, cada una en su propio espacio, pero toda la explicación, por ejemplo, a ¿quiénes son los profesores que dan clases en el doctorado de aquí? ¿Qué perfiles tienen? ¿Cuáles son las condiciones o requisitos que tiene la institución para obtener el grado? Porque en algunos tienes un tiempo determinado cuando terminan los cursos, tienes 6 meses, si no quieres el grado, entonces tienes que regresar el dinero de la beca. En otros, por ejemplo, el doctor de la UPN no tiene becas. Entonces, el doctor de la UPN es un doctorado de una universidad pública que no tiene becas. Y quiero decirles que es un programa de doctorado que el 100% se tituló, se graduó. O sea, de una generación. Luego de otra generación, o sea, ellos no tienen becas, no los obliga a esa condición institucional. El doctorado del ITESO es un doctorado regional, donde están toda la Ibero Puebla, la Ibero Santa Fe, la Ibero Guanajuato y el ITESO, que son la comunidad jesuita. Y es un doctorado regional. Entonces, cada una tiene condiciones diferentes. Este sentido lo vamos a encontrar cuando tengamos toda la explicación desde la condición institucional y desde la conformación
también del programa de doctorado, que ya también lo tenemos analizado, pero está teniendo en partes. Todavía nos falta juntarlo, porque es un avance que tenemos todos los equipos, ¿no? Somos varios equipos. Nosotros lo que proponemos, en la red hicimos un portafolio. Así, detectamos profesores, líneas, bases de datos, temas de las tesis, ¿sí? Bueno, pero estoy hablando distinto del de regiones investigativas. Lo que quisimos hacer con las redes, bueno, usted estudia aquí, la Universidad de La Guajira tiene un seminario, usted puede ir a verlo ese seminario, ¿sí? ¿Ya? Usted puede traer docentes de aquí, pero como el problema es que si la firma el representante legal, las universidades se ponen muy burocráticas y muy lentas cuando el problema es dinero, ¿sí? Entonces decidimos hacerlo entre las comunidades de la red, más como una red académica que una red institucional, propiamente dicha, porque además hay mucha rotación en el tema de los directores de doctorado y hay mucha rotación en el tema de profesores, ¿sí? Altamente. Entonces nosotros decíamos, bueno, entonces se fue entonces vuelva y empiece la red, ¿no? Hacerlo. Entonces lo que hicimos fue un portafolio, con gusto lo por la parte, ¿sí? Y que nos parecería muy interesante, pues que, no sé, tenemos amigos en Argentina, en Chile, etcétera, que ya pudiéramos empezar, y lo que cuando yo los escuché a ustedes y demás, como es con la fase del Caribe y toda América Latina, ¿cierto? Para desde allí mostrar pues en qué estamos. Sí, claro. Imagínate lo que va a darnos de información este estudio, Hasta podríamos hacer como lo de Michel Serres, un atlas, pero un atlas académico, sí, claro. mirando, o sea, cuál fue el inicio y la memoria de los doctorados hace nosotros 20 años, ¿sí? En qué estamos y cuál sería la perspectiva dentro de la pluralidad. Nosotros hicimos una cartografía social con otro proyecto y nos sirvió mucho porque con redes y a nivel de internet ni siquiera nos tenemos que ver pues presencial, porque sabemos que los recursos siempre son escasos. En la pública porque se los están quitando el Estado, y en la privada porque los dueños quieren acumular más dinero y utilidad. Entonces siempre a todos nos dicen que esto cueste poquito. Pero con base en ello pues habría una propuesta para hacer una cartografía social en los doctorados. O sea, tú no puedes hacer la propuesta. Nosotros somos 80 investigadores de varias universidades, de aquí de Jalisco todas, la Universidad de Guadalajara, el ITESO, la Universidad del Valle de Atemajac, que es la Universidad Católica, todas las universidades que tienen programas de doctorado, la UPN, o sea, hay investigadores de todas, pero hay otros estados, del sur, del norte del país y del sur. O sea, del norte está Chihuahua, o sea, la parte del norte, entonces las universidades de allá están con nosotros también en el equipo de investigación. Del centro es Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, Colima, Nayarit, Colima y Jalisco. Y del sur está Chiapas. Somos muchas universidades y somos muchos equipos. Pues yo puedo hacer la propuesta. La idea es como estas nuevas coordenadas por donde deben transitar los doctorados. La propuesta y nosotros pronto, de manera muy pronto vamos a tener una reunión en el equipo y ahí nos dividimos, porque nosotros no todos hacemos todo, pues, ¿no? Entonces ahí nos dividimos y ya te digo quién va a ser el enlace contigo para que nos coordine. Y en este caso podemos nosotros apoyar Colombia, Chile, Argentina y Brasil, ¿ya? Que es donde tenemos, pero bueno, también podemos dinamizar Ecuador, Perú. Sí, claro. O sea, fíjate lo que podemos hacer en la nueva fase de la investigación, ¿no? Porque nosotros ya generamos un libro que tiene la que fue el inicio de toda la investigación, ya está. Y este va a ser el segundo, que ya también está en cierre, que vamos a cerrar ya. Y lo quisiéramos, cuando aparece el atlas, lo colgamos en la web, ¿sí? Con derechos colectivos de autor. Claro. Y gratuitos, pues comunitarios. Entonces que la gente pueda ingresar y bueno, qué están haciendo en Jalisco, qué están haciendo en Xalapa, qué están haciendo en la Simón Bolívar, ¿ya? Y que de una vez tú encuentres ahí, ¿cierto? Claro, es un... Y además, fíjate que esto ayuda porque también puedes empezar a identificar qué universidades con quienes tienes convenio y para facilitar, como decía Alexandra, esta movilidad entre los mismos estudiantes de doctorado, entre los mismos académicos, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos tenido movilidad del doctorado de la Santo Tomás aquí con nosotros, y entonces están, no todo el semestre, pero una parte del semestre, con materias específicas o con seminarios específicos con nosotros,
información de qué características tienen los que coordinan los posgrados, que también es un tema muy interesante. ¿Quién coordina el posgrado? ¿Es hombre, es mujer? ¿Qué edad tiene? ¿Qué grado escolar tiene? Son datos que están ahí y que aunque parecen no influir, a la hora de la calidad y la atención hacia el programa y las personas, sí tiene consecuencias, digamos. Entonces eso es bien importante. Y en tema de movilidad, bueno, sí quiero decirles que de Manizales a la UNIVA vienen muchísimos estudiantes de la maestría en educación que les gusta mucho, están muy a gusto y con ellos tenemos un convenio. Pero se ha reformulado mucho el tema de la movilidad porque nosotros como universidad, aquí en Guadalajara, como universidad particular, tenemos un convenio con la UDG. Los alumnos de licenciatura pueden venir a tomar materias a UDG, eso antes no existía. ¿Saben? Estamos en la misma ciudad, pero nuestro convenio permite que los alumnos de mi universidad puedan venir aquí y nosotros en posgrado tenemos muchos maestros de UDG estudiando con nosotros. Entonces, es así como se van construyendo también redes de movilidad y de proyectos conjuntos. Perfecto. ¿Sí? O sea, nosotros ya más o menos queremos sobre todo la del Pacífico colombiano y ya la de Santo Tomás hace rato pues vienen en el vínculo. Digo, yo siempre hablo en nombre de las dos porque en las dos me muevo, pero también me muevo en otras que creo que es parte de nuestra perspectiva, no porque nos califique, sino porque tenemos que fusionarnos y apoyarnos y saber hacia dónde vamos. Pues vamos a despedir a la doctora Angie. Muchas gracias, me alegra mucho que estén aquí. Algunos de ustedes han de estar muertos de calor, los que están acostumbrados a Bogotá. Contentos, muy contentos. Tenemos mucho calor. Muchas gracias. Porque sí, es que han de estar muertos de hambre, de que desayunan, comen a las 12 del día. Mira, pero ya está. Ay, pues sí. Gracias. Para que los hombres se puedan retirar a sus sesiones, por favor, los están esperando. Y muchas gracias por estar aquí. Les pido de favor, nos atrasamos porque no empezamos a las 9:30. Yo les pido de favor que empecemos exactamente a las 9:30, de preferencia estar a las 9:20 para empezar, porque si no esto va en contratiempo de los horarios que tenemos posterior. Entonces yo los espero aquí mañana a las 9:30. Por favor. Muchas gracias. A chequear que esto funcione. Y hay que mirar acá. Número con muchas personas. Ya voy, mire. Sí, mira. Bueno, después que muere. Investigación.